Mi novia me fue infiel después de que pagué su universidad. Cuando la enfrenté, dijo, yo no te pedí que lo hicieras. Me llamo Christian, tengo 27 años y trabajo desde hace 5 en una empresa de logística. No es un trabajo perfecto, pero es estable, tengo un sueldo fijo y puedo cubrir mis gastos sin problemas. No vengo de una familia acomodada, así que siempre he sido cuidadoso con el dinero. Aprendí desde joven a no gastar más de lo que puedo y a planificar a largo plazo. Conocí a Maggie hace 3 años, cuando ella tenía 21. Nos presentó un amigo en común en una reunión pequeña. Desde el primer momento me llamó la atención su forma de hablar, su entusiasmo y la manera en que parecía vivir todo con intensidad. Ella estudiaba actuación en una escuela privada y soñaba con dedicarse al teatro y al cine. Yo, en cambio, siempre he sido más práctico. Aún así, sentí que nos complementábamos bien. Al inicio de la relación todo fue bastante normal. Salíamos los fines de semana, hablábamos todos los días y poco a poco nos fuimos conociendo mejor. No vivimos juntos, cada uno tiene su propio espacio. Ella vive con una compañera de la escuela y yo solo, en un departamento pequeño cerca de mi trabajo. Un año después de empezar a salir, Maggie me contó que tenía problemas para pagar la universidad. Su familia la ayudaba hasta donde podía, pero no era suficiente, y ella no tenía un trabajo fijo porque, según decía, los horarios de la carrera eran muy demandantes. Ensayos, clases, prácticas, presentaciones. Todo cambiaba cada semestre. Nunca me pidió directamente que la ayudara. Fue más bien una conversación larga, en la que me explicó su situación, su miedo a tener que abandonar la carrera y lo mucho que significaba para ella estudiar actuación. Yo la escuché, lo pensé durante varios días y, al final, decidí ayudarla. Aclaré desde el principio que no lo hacía como una obligación ni esperando algo a cambio. Simplemente quería apoyarla porque la quería y porque, en ese momento, podía hacerlo. Empecé a pagarle la universidad completa. La colegiatura no era barata, pero ajusté mis gastos, dejé de darme algunos gustos y prioricé ese pago mensual. Durante un tiempo todo pareció estar bien. Maggie estaba agradecida, o al menos eso parecía. Me hablaba de sus clases, de sus profesores, de las obras que montaban en la escuela. Yo iba a verla cuando tenía presentaciones importantes, aunque muchas veces no entendía del todo ese mundo. Aún así, me gustaba verla feliz. Con el paso de los meses, empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. No fue algo repentino ni evidente. Al principio pensé que solo estaba más ocupada. Comenzó con los ensayos nocturnos. Antes solíamos hablar por teléfono casi todas las noches, aunque fuera unos minutos. De pronto, empezó a decirme que tenía ensayos hasta muy tarde. A veces me escribía para avisar, otras simplemente desaparecía y me respondía al día siguiente diciendo que había llegado agotada y se había dormido. No quise darle demasiada importancia. La actuación, según ella misma decía, requería sacrificios. Aún así, algo me incomodaba. No era exactamente desconfianza, más bien una sensación de distancia creciente. Luego vinieron los cambios en su forma de comunicarse. Sus mensajes se volvieron más cortos. Ya no me contaba detalles de su día como antes. Cuando yo le preguntaba cómo le había ido o qué había hecho en clase, respondía de forma general, sin profundizar. Una noche, después de varios días sin poder hablar bien, le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros. Me respondió que sí, que solo estaba estresada, que yo debía entender que su carrera no era como un trabajo de oficina y que los horarios podían ser caóticos. Acepté su explicación, aunque la inquietud no desapareció del todo. Con el tiempo, empecé a notar también cambios en su actitud cuando estábamos juntos. Se distraía con el teléfono, se mostraba impaciente y, en ocasiones, parecía ausente. Cuando le hacía algún comentario al respecto, se molestaba y decía que yo estaba exagerando. Una situación en particular me marcó. Una noche quedamos en vernos para cenar. Yo había salido antes del trabajo para llegar a tiempo. La esperé casi una hora y, cuando finalmente llegó, estaba alterada. Dijo que el ensayo se había extendido más de lo previsto y que no había podido avisar antes.
Durante la cena estuvo distante, mirando el teléfono constantemente. Cuando le pregunté si pasaba algo, respondió de manera seca que estaba cansada y que no tenía ganas de hablar de problemas. Empecé a sentir que cualquier intento de conversación se convertía en una discusión. Si preguntaba, era controlador. Si no preguntaba, era desinteresado. En algún punto, le mencioné que me sentía desplazado, que parecía que su vida giraba en torno a la escuela y que yo estaba quedando en segundo plano. Su reacción fue inmediata, me dijo que estaba siendo paranoico, que veía cosas donde no las había y que mi inseguridad estaba afectando la relación. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza, paranoico. Yo nunca me había considerado una persona celosa. Nunca revisé su teléfono, nunca le prohibí nada, nunca le dije con quién podía o no hablar. Aún así, empecé a dudar de mí mismo. Tal vez tenía razón. Tal vez el problema era mío. Sin embargo, las situaciones continuaron acumulándose. Ensayos nocturnos cada vez más frecuentes. Cambios de último momento en los planes. Respuestas evasivas cuando preguntaba quiénes estaban en esos ensayos o por qué eran siempre tan tarde. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, escuché voces de fondo. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en la escuela, ensayando. Le pregunté por qué había hombres hablando si, según ella, ese día solo ensayaban escenas individuales. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera que yo estaba sacando conclusiones absurdas y que no podía creer que dudara de ella. Colgó molesta. Al día siguiente me escribió diciendo que necesitaba espacio, que se sentía asfixiada y que no podía estar con alguien que desconfiara constantemente. Yo le respondí que no estaba desconfiando sin motivo, que solo quería entender qué estaba pasando. Ella insistió en que todo estaba en mi cabeza. A partir de ahí, empecé a dudar aún más. No solo de ella, sino de mí. Me preguntaba si realmente estaba siendo injusto, si mi apoyo económico me estaba haciendo sentir con derecho a exigir explicaciones, aunque nunca fue mi intención. Solo sabía una cosa, algo había cambiado, y por más que intentaba ignorarlo, la sensación de que me estaban ocultando algo no desaparecía. La duda que llevaba días acumulándose terminó de tomar forma una noche cualquiera, mientras revisaba el teléfono antes de dormir. No estaba buscando nada en particular. Fue una notificación la que llamó mi atención. Maggie había sido etiquetada en una publicación. Entré por simple curiosidad. La imagen mostraba a 4 personas sentadas alrededor de una mesa en lo que claramente parecía un bar. 2 mujeres jóvenes, que reconocí como compañeras suyas de la escuela, y 2 hombres mayores, ambos rondando los 40 años. La iluminación era tenue, típica de un lugar nocturno. Copas sobre la mesa, botellas al fondo, un ambiente que no tenía nada que ver con un ensayo académico. Uno de los hombres tenía el brazo rodeando los hombros de Maggie. Ella estaba inclinada ligeramente hacia él. No sonreía exageradamente, pero su expresión era relajada, cómoda. El texto de la publicación decía simplemente: cita doble. Sentí un nudo en el estómago. Revisé la hora. La publicación llevaba apenas unos minutos en línea. Dudé si reaccionar o escribir algo, pero mientras aún procesaba lo que estaba viendo, la imagen desapareció. La publicación fue eliminada. Refresqué la pantalla varias veces. Ya no estaba. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. No sabía exactamente qué pensar. No era solo la foto, era todo lo que venía acumulándose desde hacía meses. Los ensayos nocturnos, las evasivas, las discusiones, la palabra paranoico repitiéndose en mi cabeza. Decidí llamarla. Contestó después de varios tonos. Su voz sonaba normal, aunque algo apresurada. Le pregunté directamente por la publicación. No di rodeos ni intenté suavizarlo. Le describí la foto, el texto y el hecho de que había sido borrada casi de inmediato. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego suspiró y dijo que era una broma. Que una de sus amigas había subido esa foto sin pensar, solo para molestar. Explicó que estaban ensayando y que, después, habían ido un momento a tomar algo cerca de la escuela. Según ella,
nada de eso significaba lo que yo estaba imaginando. Le señalé que la foto no parecía tomada en un lugar cercano a la escuela y que el ambiente era claramente un bar. Ella respondió que yo estaba exagerando otra vez, que veía conspiraciones donde no las había y que estaba cansada de justificarse por cosas sin importancia. Le pregunté quiénes eran los hombres. Dijo que eran conocidos del medio, personas relacionadas con el teatro, que a veces asistían a los ensayos o daban consejos. Insistió en que no había nada extraño y que yo debía confiar en ella. Colgamos con la conversación inconclusa. Ella molesta. Yo inquieto. Esa noche casi no dormí. Por primera vez, la duda dejó de ser una sensación vaga y se convirtió en una sospecha concreta. Algo no cuadraba. La foto, el texto, la rapidez con la que fue eliminada. Todo parecía cuidadosamente improvisado. Al día siguiente, Maggie me escribió para decirme que tendría ensayo esa noche, como de costumbre. Me dijo el nombre del lugar donde supuestamente estarían trabajando hasta tarde. Por primera vez desde que empezaron estas situaciones, tomé una decisión distinta. No intenté convencerla de nada. Decidí intervenir. Después del trabajo, fui directamente a la dirección que ella me había mencionado. Era un edificio antiguo, con un pequeño letrero en la entrada. No parecía una escuela ni un espacio de ensayo. Las luces estaban apagadas. El lugar estaba completamente cerrado. Me quedé observando unos minutos, pensando que tal vez había llegado demasiado temprano. Sin embargo, no se veía ningún movimiento. Un guardia se acercó desde el interior del edificio contiguo y me preguntó si buscaba a alguien. Le expliqué que esperaba a mi novia, que según ella estaba ensayando ahí. El guardia frunció el ceño. Me dijo que ese lugar no abría por la noche. Que no había ensayos nocturnos. Que, de hecho, el edificio llevaba semanas sin actividad porque estaba en remodelación. Le pregunté si estaba seguro. Respondió que sí, que trabajaba ahí desde hacía años y que nunca había habido actividades después del atardecer. Le agradecí y me fui. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una mezcla de enojo, tristeza y una calma extraña. Por primera vez, una pieza encajaba con demasiada claridad. Ya no era solo una impresión. Había una contradicción directa entre lo que ella decía y lo que estaba ocurriendo. Decidí esperar. Esa noche me quedé en casa. Pasaron las horas. Cerca de la medianoche, escuché el sonido de su mensaje avisando que ya iba de regreso. Respondí con algo breve, sin mencionar nada. Cuando llegó a mi departamento, noté de inmediato que estaba alterada. Dejó su bolso en la mesa y empezó a hablar de lo cansada que estaba, de lo agotador que había sido el ensayo, de lo injusto que era que yo siempre dudara de ella. La dejé hablar unos minutos. Luego le pregunté, con calma, dónde había estado exactamente. Repitió la misma versión: ensayo, compañeros, trabajo artístico. Le dije que había ido al lugar. Su expresión cambió por completo. Me preguntó por qué había hecho eso, que intentaba demostrar, porque no confiaba en ella. Su tono pasó rápidamente de la sorpresa al enojo. Me acusó de seguirla, de invadir su privacidad, de comportarme como alguien controlador. Le expliqué lo que el guardia me había dicho. Le dije que ese lugar no abría por la noche, que no había ensayos, que todo lo que me había contado no coincidía con la realidad. Durante unos segundos no dijo nada. Luego empezó a gritar. Dijo que estaba hartándose de mí, de mis sospechas, de mis interrogatorios. Que su carrera era complicada, que yo no entendía ese mundo y que estaba arruinando todo con mi actitud. La discusión fue subiendo de tono. Ninguno de los dos gritaba al inicio, pero la tensión se acumuló rápidamente. Yo le pregunté por la foto, por el hombre que la abrazaba, por la publicación borrada. Ella evitaba responder de forma directa, desviando la conversación hacia mis supuestos celos. Finalmente, en medio del enojo, lo dijo. Admitió que había sido infiel. No fue una confesión dramática ni acompañada de lágrimas. Lo dijo casi como si estuviera cansada de esconderlo. Explicó que el hombre de la foto era un productor de teatro. Que tenía contactos, influencia,
oportunidades. Que él podía ayudarla a conseguir papeles, a entrar en obras importantes, a avanzar en su carrera. Dijo que no era algo serio, que no significaba que no me quisiera, que solo estaba aprovechando una oportunidad profesional. La miré sin saber qué decir durante unos segundos. Cuando reaccioné, le pregunté cómo había sido capaz de hacer eso después de todo lo que había hecho por ella. Le recordé que llevaba años pagando su universidad, que la había apoyado cuando nadie más podía hacerlo, que había confiado en ella incluso cuando las cosas empezaron a verse extrañas. Su respuesta fue inmediata, fría y directa. Dijo que ella nunca me pidió que lo hiciera. Que pagar su universidad fue una decisión mía. Que no me debía fidelidad por eso. No recuerdo haber levantado la voz al decirlo. De hecho, creo que fue lo más frío que salió de mi boca esa noche. ¿En serio? Le dije. ¿Por un poco de ayuda en tu carrera vendes tu cuerpo? Ella abrió los ojos de golpe, como si no hubiera esperado esa pregunta. Su reacción fue inmediata, casi automática. ¿Qué estás diciendo? Respondió. No es vender mi cuerpo, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que soy? ¿Una zorra o qué? La forma en que lo dijo, indignada, como si yo hubiera cruzado una línea invisible, terminó de romper algo dentro de mí. Todo el cansancio acumulado, las dudas, las noches sin dormir, el dinero, el tiempo, la confianza, todo se mezcló en un solo impulso. Justo eso, le respondí. Eso es exactamente lo que creo. Creo que eres una zorra que no puede conseguir un nombre en esa industria por sí misma y tiene que follarse a viejos para que la ayuden. No hubo advertencia. No hubo palabras intermedias. Su mano impactó contra mi cara con fuerza. El sonido seco del golpe llenó el silencio del departamento. Por un segundo no sentí dolor, solo una presión caliente en la mejilla. Me quedé inmóvil, mirándola. Ella respiraba agitada. Sus ojos estaban llenos de rabia, no de culpa. Levantó la mano de nuevo, esta vez con la intención clara de volver a golpearme. Instintivamente, le tomé la muñeca en el aire. No la apreté con fuerza excesiva, pero lo suficiente para detenerla. Nos quedamos así unos segundos. Yo sosteniéndole la mano. Ella forcejeando sin éxito. La miré a los ojos. Me das asco, le dije, despacio. Eres tan patética. Me da asco decir que le pagué la carrera a una zorra como tú. Ojalá que ese idiota te pague lo que te queda de universidad, porque lo nuestro terminó. Solté su mano. Durante un instante, el enojo desapareció de su rostro. Fue reemplazado por algo distinto. Miedo. Pánico. Desesperación. Christian, espera, dijo, con la voz temblorosa. No quise decirlo así. Perdóname, por favor. Yo te quiero. Solo me equivoqué. Se acercó un paso. Luego otro. Fue un error, continuó. No significó nada. Yo nunca quise hacerte daño. Solo estaba confundida. Tú sabes lo difícil que es este medio. Yo no podía perder esa oportunidad. La escuchaba, pero ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de vacío pesado en el pecho. Ayúdame, me dijo. No puedo pagar la universidad sola. Tú sabes que no puedo. Si me dejas ahora, voy a perder todo. Te prometo que no volverá a pasar. Lo juro. La miré sin responder. Christian, por favor, insistió. Yo sé que te fallé, pero podemos arreglarlo. Hemos pasado muchas cosas juntos. No puedes tirarlo todo por la borda así. Ahí volvió el enojo. ¿Arreglarlo? Le pregunté. ¿Qué parte crees que se arregla? ¿La parte en la que me mentiste durante meses? ¿La parte en la que te acostaste con otro mientras yo te pagaba la universidad? ¿O la parte en la que me dijiste que yo era paranoico mientras te ibas a bares con tipos de 40 años? Ella empezó a llorar. Lloraba de verdad, sin intentar ocultarlo. No entiendes, dijo entre sollozos. Yo no tuve opción. Nadie te regala nada en ese mundo.
Nadie. Si no haces concesiones, te quedas fuera. Tú tienes tu trabajo estable, tu sueldo, tu vida resuelta. Yo no. No, le respondí. Yo tengo una vida que construí trabajando, no acostándome con gente para avanzar. Y no compares las cosas. Intentó acercarse otra vez, pero levanté la mano para detenerla. No me toques. Eso pareció afectarla más que cualquier insulto. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó. ¿Me vas a dejar tirada? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Tú nos dejaste tirados primero, le dije. Hace tiempo. Solo que yo tardé en darme cuenta. La discusión continuó. Ella pasaba de pedir perdón a justificarse, de llorar a enojarse, de prometer cambios a reprocharme que yo nunca entendí su mundo. Me acusó de usar el dinero como una forma de control, de hacerla sentir en deuda, de no apoyarla emocionalmente. Yo le respondí que jamás le pedí nada a cambio, que siempre respeté su espacio, que fui yo el que se tragó las dudas para no parecer controlador. Que si ahora hablábamos así era porque ella había cruzado límites que no tenían regreso. En algún punto, dejó de llorar y su tono cambió. Sin ti no puedo seguir estudiando, dijo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Arruinarme la vida? No, respondí. Arruinarte la vida fue tu decisión. Yo solo me bajo de esa historia. Hubo un silencio largo. Finalmente, respiré hondo y señalé la puerta. Lárgate de mi departamento. Ella me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Lárgate, repetí. No quiero verte aquí. No quiero verte nunca más. Christian, no puedes hacerme esto, dijo. Es tarde. No tengo a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Se quedó quieta unos segundos, como esperando que cambiara de opinión. Cuando vio que no lo haría, empezó a recoger sus cosas de forma desordenada. Metía objetos en su bolso sin cuidado, dejando caer otros al suelo. Murmuraba cosas que no alcancé a entender. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Te vas a arrepentir, dijo. Te vas a dar cuenta de que exageraste. No respondí. Cerré la puerta detrás de ella. Han pasado 2 meses desde aquella noche. No he vuelto a ver a Maggie desde entonces, ni he tenido contacto directo con ella. Bloqueé su número y sus redes sociales poco después de que se fuera de mi departamento. No lo hice por rencor, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba cerrar esa etapa sin interferencias. Al principio no fue fácil. Aunque sabía que había hecho lo correcto, eso no elimina de inmediato el impacto emocional. Pasé varias semanas durmiendo mal, repasando conversaciones antiguas, preguntándome en qué momento exacto todo se torció. No desde la culpa, sino desde la necesidad de entender. Supongo que es una forma de duelo. Hace unos días me enteré de algo más por un amigo en común. No lo busqué yo. Él me escribió para preguntarme cómo estaba y, en medio de la conversación, mencionó que Maggie había dejado la escuela de actuación. Según lo que él escuchó, ya no podía seguir pagando y no consiguió el apoyo que esperaba de la gente con la que se estaba relacionando. También me contó algo más. Al parecer, ella anda diciendo entre conocidos y amigos que la relación terminó por mis celos enfermizos. Que yo era controlador, que desconfiaba de ella sin motivos, que mi actitud tóxica la asfixió hasta el punto de obligarla a dejar la carrera. Esa es la versión que está repitiendo. Cuando leí ese mensaje, no sentí rabia. Tampoco sorpresa. Entendí que necesitaba construirse un relato donde no fuera responsable de sus decisiones. Es más fácil decir que alguien te arruinó la vida que aceptar que tus actos tienen consecuencias. Supongo que siempre fue así. No respondí nada. No pedí explicaciones. No intenté defenderme. La verdad es que ya no me importa. No me importa lo que diga, ni cómo me pinte ante los demás. Las personas que realmente me conocen saben cómo soy. Y las que no, no tienen ningún peso real en mi vida. Hoy estoy tranquilo. Sigo con mi trabajo, recuperé estabilidad económica y, sobre todo, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta,
paz mental. Ya no vivo dudando, ya no me siento culpable por hacer preguntas, ya no cargo con problemas que no me corresponden. Aprendí algo importante de todo esto. Ayudar a alguien no te convierte en responsable de sus decisiones, pero sí te vuelve vulnerable si ignoras las señales por miedo a perderlo. Yo ignoré muchas. No por ingenuidad, sino por confianza. Y aún así, no me arrepiento de haber ayudado. Me arrepentiría más de haberme quedado. Sé que hice lo correcto.